por muchos años fue miembro de Coparmex, y junto con el señor Jesús Marcos Yacomán, de aquí de Monterrey, formaron Vertebra en el año de 1999. Estamos a punto de cumplir 20 años, el próximo año, el 2019, y creemos que Vertebra, en cierta forma, tiene que ser una asociación abierta a los cambios y abierta al pluralismo político y abierta a las políticas públicas y abierta al trabajo de la ciudadanía para hacer sentir a los miembros del gobierno lo que Vertebra piensa, porque muchas veces interpretamos, ¿verdad?, qué es lo que la ciudadanía quiere. Hemos hecho este trabajo, más o menos. Creemos que después del trabajo distinguido de mucha gente como presidentes, no nos queda más remedio más que continuar y mejorar. Y creemos que eso es lo importante. Y nos da mucho gusto que esta oportunidad de reunirnos con otras organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, nos permita el diálogo y el intercambio, y nos permita también la posibilidad de servir a la ciudadanía y escuchar sus puntos de vista. Vamos a tener un tiempito, una especie de recreo para que acaben de servirse café y desayunar, y a las 9 puntos vamos a pedirle a Gilberto que nos haga favor de dirigir unas palabras y darle bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Creo que ya estamos prácticamente cerca, Gilberto, si tú quieres hacerlo, por favor. Gracias, maestro. Ya nos estaba alargando la reunión. Les agradezco mucho a todos que nos acompañen hoy, a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, y también a las personas que se interesaron en este tema, que es un tema de suma importancia para nuestro país, es un tema vigente. Hay muchas cuestiones que necesitamos resolver, que necesitamos saber para tomar una decisión en las elecciones de este 1 de julio. Una cosa que les quería comentar para iniciar es que este evento se transmite en vivo en las redes sociales, tanto en la de Vertebra como en la de un servidor. Entonces le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven y escuchan en las redes sociales. Y también comentarles que en sus mesas tienen papeletas para ir haciendo sus preguntas conforme vaya hablando nuestro invitado de hoy. Ustedes pueden ir planteando sus preguntas y habrá quien las recoja en su mesa para que el moderador, que es el maestro Francisco Treviño, pueda leerlas para que las responda Alfonso Romo. Algunos consideran que las elecciones presidenciales de este 2018 en México son las más importantes desde 1910. Este año, o sea, ese año de 1910, la reelección del entonces presidente Porfirio Díaz provocó la revolución que causó la muerte de millones de personas, pero sobre todo cambió a este país. Otros, en cambio, ven a los actuales comicios como una competencia muy reñida, como pocas veces en décadas. Pero en lo que casi todos coinciden es que este 1 de julio, cuando los mexicanos elijamos al sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, es un proceso que por diversos factores genera ruido, incertidumbre y hasta miedo. Estamos en la recta final de un proceso donde hay temas inéditos como la participación de candidatos independientes o el voto por primera vez de 11 millones de jóvenes. Hay elementos que hacen histórica la elección presidencial de 2018 en México. Hoy tenemos 4 candidatos a la presidencia, ninguno pasó la prueba democrática para hacerlo. Podría ser la primera vez que en México tengamos un gobierno propiamente de izquierda.
Este 1 de julio, además de elegir presidente, los mexicanos votaremos por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados locales y federales. Según el Instituto Nacional Electoral, hay 18.311 puestos públicos en disputa, la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso. Hay otros números, la lista nominal de electores es de 89 millones de personas, el más alto en la historia del país. Desde octubre pasado, cuando inició el periodo electoral, y hasta el 1 de julio, se estima que se difundirán cerca de 60 millones de mensajes de los candidatos en radio y televisión, y faltaría contar aquí los millones de mensajes en las redes sociales, incluyendo los famosos memes. Un proceso enorme y también costoso. Según datos del INE, el dinero para financiar a partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales será de casi 33,000 millones de pesos, sin contar el gasto que realicen los candidatos con financiamientos privados. En la contienda presidencial de 2018, el nombre que más se repite en los medios tradicionales y redes de internet, ya venga de fuentes externas a nuestro país, como se ha comentado, ya sea que venga de fuentes externas o no, para bien o para mal, es el de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, un sondeo realizado por GLAAD Pulso en la red del diario El Financiero revela que entre el 17 y el 23 de marzo, López Obrador tuvo casi 690,000 referencias en internet. Algunos analistas consideran como una ventaja del candidato en esta contienda el hecho de que algunos de sus antiguos adversarios están en su equipo, como es el caso de nuestro invitado de hoy, quien sería nombrado jefe de gabinete. De los 4 candidatos presidenciales, es Andrés Manuel López Obrador el que más se menciona en redes sociales y se nota en la mayoría de las encuestas. Desde mediados de 2017, prácticamente todas las mediciones sobre la intención de voto ubican como puntero al candidato de Juntos Haremos Historia. Pero esa intención de votos representa solo poco más de 1/3 del electorado. Es decir, que una buena parte de los otros 2/3 o casi 2/3 tienen miedo por la narrativa electoral. Miedo de que llegue, según las diversas expresiones, un político que, con su equipo de hombres y mujeres, encaminen a México a una espiral de problemas al estilo Venezuela: hiperinflación, moneda súper devaluada, gobierno dictatorial, revanchismo contra los opositores, confrontaciones con los vecinos y países del mundo. Un gobernante distanciado de las organizaciones de la sociedad civil, a las que agravia con el mote de fifís. Y peor aún, ante la flaca caballada, la ira social y el encono, el hartazgo, la gente saldrá a votar enojada y resentida contra el sistema y contra los partidos políticos. Esa narrativa vacía y populista embona a la perfección con estos sentimientos. López Obrador es percibido en una parte del mundo, en Estados Unidos especialmente, como un político extremadamente confrontacional. ¿Qué pasaría con 2 populistas carismáticos enfrentados como Trump y López? Sería una alarma para los mercados. Los mercados, dicen los especialistas, podrían entrar en una zona de incertidumbre acerca de las políticas económicas que, en caso de ganar, aplicaría López Obrador como presidente. Ante la falta de respuestas en los debates, hay muchas dudas sobre la viabilidad de su proyecto económico. En alguna declaración reciente, López Obrador dijo que aplicaría la política del desarrollo estabilizador que se aplicó en México en los años 60. ¿Significa eso que nos vamos a volver a cerrar? Por eso, por estas preguntas, estas dudas, estas inquietudes, en Vertebra, que es una organización de organizaciones libres y plurales,
hemos invitado a este foro de líderes a varios empresarios con distintas visiones del país que nos espera en el ámbito económico y social a partir de las elecciones. Este no es un acto de promoción, no es un acto de denostación tampoco. Nosotros no, como organización, obviamente, no estamos a favor o en contra de ningún partido político y tampoco de ningún candidato a la presidencia. Lo que queremos es saber y conocer más. Por eso hemos invitado hoy, para que nos dé explicaciones más abundantes y claras sobre el tema económico del país y lo que nos espera en las elecciones, a partir de las elecciones del 2018, Alfonso Romo Garza, ingeniero agrónomo por el Tecnológico de Monterrey, actualmente es presidente del Consejo y director general del Grupo Plenus, corporativo que enfoca sus actividades empresariales en los sectores de agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros. Su currículum es muy amplio. Su compromiso social va de la mano con su actividad empresarial. La mayoría de sus operaciones en la industria genética, de alta tecnología, de biología sintética y de educación consideran en todo momento dentro de sus planes de negocio el concepto de sustentabilidad, así como el impacto social en las comunidades donde se desarrollan. Ha recibido múltiples reconocimientos por instituciones globales. Además, es consejero de otras tantas instituciones. El ingeniero Romo ha sido un hombre de convicciones y determinado en su compromiso por el bien de México. De hecho, apoya, pero también lo apoyó hace 6 años Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de México. Entonces, en esta ocasión, el candidato a la presidencia de la República le pidió coordinar el proyecto de Nación 2018-2024 y también ser el responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobierno y sociedad civil, tareas que ha venido desarrollando desde principios de 2017 y por la que él considera una sincera transformación de México. Le damos la bienvenida a Alfonso Romo Garza. Ahora sí que me vistió el toro aquí con Gilberto. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Le agradezco mucho las palabras. Gilberto, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí y a todos los que nos están escuchando. Antes de contestar los cuestionamientos válidos de aquí de Gilberto, nomás les digo una cosa: si fuera cierto el 5% de lo que se le acusa a Andrés Manuel, o el 2 o el 1%, pues no estaríamos aquí parados. Entonces, déjame empezar así por la conclusión. Efectivamente, me voy a concentrar en los últimos 18 meses, pero voy a hacer un preámbulo por qué llegué a donde estoy. Solamente para ponerlo en contexto, sobre todo por las personas que no conocen mi trayectoria en este campo. En la política he tenido 3 intervenciones, en mi opinión, no sé si importantes o no, pero de compromiso con el país. La primera vez activa fue con el cambio de gobierno aquí en Nuevo León. Me tocó ayudarle fuertemente en la imagen y en su mensaje a Fernando Canales para quitar al PRI. Entonces, pues es posible que esto siga adelante. Posteriormente le ayudé a hacer la visión del programa económico al presidente Fox, al cual conocí durante mi trayectoria en FEMSA. Me tocó conocerlo cuando compramos las Coca-Colas, y en esa ocasión él estaba como presidente de Coca-Cola Internacional. Entonces ahí hubo una relación de amistad. En el 98 me dijo: oye, ¿por qué no nos ayudas a hacer una visión? Y nos concretamos específicamente en el plan económico, sobre todo en los grandes proyectos que él presentó. No sé si se recuerdan: el plan sur-sureste, el de los changarros, el I-México, y todos estos proyectos pues, los hizo aquí
aquí en Monterrey con gente de aquí de la localidad. En ese entonces me pidió que le ayudáramos a Santiago Krill para que no llegara Andrés Manuel López Obrador. Le dije, por supuesto, qué horror que vaya a llegar un populista, un hombre de los 70s, del siglo XIV. Yo me acuerdo que le dije, no, que no puede llegar Andrés Manuel. Y le ayudamos bastante a Santiago, por muy poco hubiera ganado, claro, no por Santiago, sino por la ola de Fox. Posteriormente, en el 2004, el presidente Fox me invitó a presidir un think tank, que es el famoso el proyecto del peligro para México, para destruir a Andrés Manuel López Obrador, 2004. Esto lo he dicho en la televisión varias veces y hasta ahorita no me ha desmentido el expresidente Fox, así es que ahí está. Me acuerdo que le dije a él, dije, ¿por qué lo quieres destruir? Le dije, tú llegaste por la vía democrática. A mí me tocó ser parte del puente con el presidente Zedillo. Hablas de Madero todo el tiempo y ahora vas a descalificar a un candidato que, si está tan loco como tú dices, te va a tomar la Ciudad de México. Yo no conocía a Andrés, nunca lo quise conocer, y así aquí hago un paréntesis, me daba flojera conocerlo. Estaba yo en el Consejo Mexicano de Negocios, en el grupo de los días, y no fui, nunca fui a un evento público de él, lo cual posteriormente voy a tocar el tema, que es lo que está sucediendo actualmente. Total, no entré. Pero sí hice un movimiento político que se llamó Opción Ciudadana en el 2005, un movimiento político nacional que el objetivo era, al final, en 2006, que no llegara Andrés Manuel. Pero para no llegar a Andrés Manuel, habría que ganar 3 estados importantes como Veracruz, Oaxaca y Puebla. Si se recuerdan, en ese entonces, 2005, el candidato de Veracruz era Fidel Herrera, en Oaxaca Ulises Ruiz, y en Puebla el famoso Gober Precioso. ¡Qué horror! Dije, va a llegar el narcopri y va a ser un problema serio. No me consta, pero la visión, no me gustaba el aparato, ¿no? ¿Por qué el movimiento político se hizo tan grande? Porque se alinearon 2 objetivos. Todos los priistas que no querían en ese entonces a Roberto Madrazo, y todos los que no queríamos que llegara Andrés Manuel López Obrador. Entonces la mesa era muy grande, estaba la maestra Elvester, Cuauhtémoc Cárdenas, Dante Delgado, que nos prestó el partido, y así un sinnúmero, había como 80 gentes, Pedro Joaquín Colga, había muchos priistas. Y después, si quieren, les mando hasta Germán Dehesa, por cierto, les mando una lista de los que participaron, con principios. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Tener un candidato bisagra en estos estados y después en la nacional, para que juntos, todos, no llegara esos dirigentes que, en la opinión de este grupo, no era lo más adecuado para el país. Y el primer acuerdo lo hicimos en Veracruz, que Dante Delgado era candidato en ese entonces, Convergencia y del PRD. Había un panista, el señor Buganza, por el PAN, y estaba Fidel Herrera por el PRI. El acuerdo desde Los Pinos, con el secretario de Gobernación, con todo el mundo, era: vamos a ir a la contienda, y un mes y medio antes, el que esté abajo se suma, pero que no llegue, en este caso, Fidel Herrera. Y todo estaba arreglado. Es interesante este punto porque así se hacen los grandes, en mi opinión, errores en la historia. Llegamos a mes y medio antes. Tengo que reconocer que Dante, con muchos pantalones y muy cumpliendo su palabra, dijo: yo voy abajo. Traía el 19% Dante, 25% Buganza, y el 35% lo traía Fidel Herrera. Fuimos a Gobernación a cumplir el trato con la gente del PAN, con todos los partidos, y nos dijo Santiago Krill: pues vénganse en 3 días porque hay que hablar con el PAN, el PAN local de Veracruz. Llegamos a los 3 días, todo arreglado, todo en línea, y el PAN de Veracruz dijo que no, porque ellos podían ganar solos. Entonces llegó Fidel Herrera, llegó Ulises y llegó el Gober Precioso. Ahí se las dejo. En el 2005
Seguimos con la brega de tener un candidato bisagra para también llegar a una contienda y democráticamente ganar, no por la descalificación. Cuando gana Felipe Calderón la contienda interna, nos va a visitar al grupo que estábamos organizando esto, y nos dice que él no, ya habíamos acordado que íbamos a hacer esta mancuerna, que no, que él podía solo. Y ustedes conocen la historia de 2006. En 2006 vino el desafuero de Andrés Manuel y todos los ataques a Andrés Manuel, y yo en lo personal puse un desplegado sin conocerlo: en las democracias se gana y se pierde, no se descalifica. Bueno, ya se imaginan, me llovió, me habló el presidente Fox, Claudio X, todo el mundo me habló. De aquí de Monterrey, mi amigo Dionisio Garza Medina, Poncho, nos estás enriatando a todos. Él fue donde yo me separé de los organismos empresariales, porque la democracia se gana y se pierde, y descalificaron candidato que, si no ha sido lo responsable, no estaremos aquí, con todos los defectos que pudo haber tenido el proceso. Aquí está, pero ahí la dejo como un preámbulo. En el 2011 lo conozco, ya he platicado mucho sobre él, y desde el 2011 lo acompaño, y antes de acompañarlo hicimos un due diligence de cómo gobernó, quién era Andrés Manuel López Obrador. El equipo nuestro dijo, bueno, a Fox lo apoyamos, quizá lo hubiéramos apoyado igual, pero por otras razones, pero no por la que lo apoyamos. Y Andrés Manuel sí hicimos un estudio muy detallado, muy juicioso, de cómo gobernó la Ciudad de México, tanto desde el punto de vista económico. ¿Es populista? ¿No es populista? Una de las preguntas que hacía Gilberto. ¿Qué pasó con el presupuesto? Segundo, ¿qué pasó con la seguridad? Con los robos, con los asaltos, con todo lo que era medible. Tercero, ¿cómo ejerció el Estado de Derecho? ¿Con quién ejerció? ¿Quién lo acompañó en el ejercicio del Estado de Derecho? ¿Quién fue su procurador? ¿Quién fue su presidente del tribunal? ¿Qué pasó con los magistrados? Cuarto, ¿cuál es la relación de Andrés Manuel con la izquierda radical de América Latina? En el primero, ¿cuál era? ¿Dónde está? Es cierto que tiene relaciones con Chávez y con todos los que se mencionaban en el 2006, ¿es cierto o no es cierto? El primer estudio lo hicimos con bancos, con universidades, casas de bolsa. ¿Qué pasó en el presupuesto? Sorpresa, Andrés Manuel bajó el gasto total 15%, todo el ahorro lo dedicó, 60% a inversión pública como capital semilla, y de ahí se desarrolló los segundos pisos, el centro histórico con capital privado, en asociación con capital privado. Hizo el Metrobús, no le voy a aburrir, pero fue un gobernador de tiempo completo. El otro 40%, tejido social, su proyecto de los viejitos, lo que está planteando para la educación. O sea, Andrés es muy consistente en ese sentido. Cero déficit, baja la deuda en términos reales, y Moody's, las calificadoras de deuda, Moody's, Standard & Poor's y otras, mejoraron su perfil de deuda y lo catalogaron como el mejor perfil financiero en México. Oh, sorpresa, no es populista. El tipo es muy agarrete, no gasta nada. Ahí están los números, después les paso la página para que lo estudien, son datos de referencia. Segundo, ¿qué pasó con la seguridad? En el 2000, acuérdense, en la Ciudad de México no se podía vivir. No se podía vivir. Todo el mundo se venía a Monterrey, que es la historia, ¿no? Bueno, vean los datos: robos a casas, asaltos, todo lo que es medible lo hicimos a través del AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Ahí están los datos, no los voy a aburrir, pero en picado. Oh, sorpresa. Tercero, el Estado de Derecho. ¿Quién hizo el estudio? Arely Gómez, la que fue procuradora, ahora con el gobierno de Peña Nieto, no conocía a Andrés Manuel, y ella había sido la oficial mayor del presidente de la Corte, Mariano Azuela, cuando el desafuero. Ninguna relación, ni conocía a Andrés Manuel, yo se lo presenté. A ver, Arely, dinos. Yo la conocía personalmente, me dijo, oye, no lo conozco, pero nunca dio línea, fue muy respetuoso. Bernardo Batis fue su procurador, Juan González su presidente del tribunal. Juan González ahorita está en la Iberoamericana dando clases, lo acaba de nominar como fiscal independiente
para fiscal independiente, si es que él llega a la presidencia de la República, un hombre de primera, intachable, los dos. También una sorpresa. Y cuarto, fuimos a Washington con el que en ese entonces era el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, bajo Condoleezza Rice en el gobierno del presidente Bush. A ver, muy acérrimo enemigo de Chávez, a ver cuál es la relación de Andrés Manuel con todo este movimientos radicales de izquierda. Pues ninguna, no hay ningún rastro hasta hoy real, objetivo, de que Andrés Manuel tenga relación con nadie. Y ahora que he vivido con él, me cuesta más. O sea, en ese momento fue un análisis. Entonces, todos esos grandes temas de controversia, pues no están. Y aquí es donde yo hago una reflexión y digo, ¿Andrés Manuel es un político o es un líder social? Porque si ha sido político, digo, siga. Y sigue, y aquí estamos ahorita. Entonces, ese es el punto de referencia por la cual estamos hoy. Si fuera o populista o no hubiera cumplido el perfil de lo que aqueja hoy a México, de seguridad, de violencia, corrupción, pues no estaríamos aquí. Y a partir del 2011, después de este estudio, sí, ahí sí convencido todo un equipo, no soy yo solo, pues empezamos a acompañar y a trabajar con Andrés Manuel. Y en enero del año pasado, ya para entrar en esencia y dedicarle más tiempo a las preguntas y respuestas, en enero del año pasado me invitó a coordinar el Plan de Nación, como lo mencionaba Gilberto, y le dije, me acuerdo que le dije, oye, ¿cómo? Digo, yo te conozco, tengo mucha confianza en ti, pero manejar un proyecto de nación en un partido recién formado de izquierda, le dije, no vaya a ser que me vaya a pasar como a los médicos les pasa cuando hay trasplante de órganos, que el 98% de las veces el cuerpo los rechaza. Dijo, no. Le dije, bueno, pues, entonces me dijo, vamos a hacer, me dijo él, aquí crédito a Andrés Manuel, dijo, vamos a hacer un grupo plural y apartidista, que represente a todas las regiones y a todos los sectores de la población. Que era un plan que venga de abajo para arriba, de arriba para abajo, y de todo. Vamos a incluir a todos los Méxicos, me acuerdo perfecto. Dijo, éntrale, no va a pasar nada. Total, le entramos, conformamos un grupo a través de los primeros 2 meses de unas 200 personas, bajo cuatro subdirectores o subresponsables. Uno de ellos fue Esteban Moctezuma, en toda la parte de desarrollo social. El segundo fue Adrián Rodríguez, que en paz descanse, es colaborador de toda la vida, compañero, amigo mío desde que éramos pequeños. Él me acompañó en toda la historia de mi vida empresarial. Cuando murió lo tomó Abel Ibert, que lo conocen desde aquí de Monterrey. Él hizo toda la parte económica, todo lo que era la parte macro, todo lo que es política industrial, política agrícola, ganadera, que no ha habido de esto, nada en México en los últimos 40 años. El tercer grupo fue de política y gobierno, con Claudia Sheinbaum, que es la actual candidata para ser la gobernadora de la Ciudad de México. Y en educación y cultura fue Laura Esquivel, una novelista muy famosa por su libro, por sus novelas, ya tiene 3, Agua para chocolate, muy agradable, una persona de muy alto nivel, muy reconocida, no la conocí. Total, trabajamos durante, como les decía yo, 200 personas, la mitad no somos, pues seguimos de Morena, aquí me están acompañando varios que me han ayudado, 200 personas, 100 no somos de Morena, 100 sí, y la verdad, en estos 9 meses, porque el plan nacional se presentó el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional ante 10,000 personas. En el proceso dije, a ver si no hay un choque entre la libertad individual y el poder del Estado. Yo tenía una gran curiosidad y desconfianza de tener un choque ideológico con gente y de otras ideologías, de otros orígenes, de otros Méxicos. Y fue muy interesante
y aquí lo dejo en la mesa, es que a la hora que nos sentamos, a la hora que nos atrevimos a sentarse, pues había más concordancias que divergencias. Nunca hubo un choque. El plan se presentó, muy interesante el proceso, por cierto. El plan se presentó ante 10,000 personas. Me acuerdo que le dije a Andrés Manuel, para ser anecdótico, le dije, oye, 10,000 personas, con que 100 me chiflen, al día siguiente yo vivía en el norte, le chiflan a Roma, a su plan de nación. No, dije, me van a poner, pero ya lo veía yo a las 8 columnas, ¿no? Si cuando me caía del caballo, cuando montaba, me sacaban, pues imagínense esta, ¿no? Bueno, total, no, fue muy interesante y yo los invito a que lo vean, a que sean testigos. Todo este plan, toda esta presentación se grabó y el plan se subió desde el noviembre 20. Cuando me dicen que no hay propuestas, me duele mucho, porque en noviembre 20 subimos todo el plan de nación. Está en la página proyecto18.mx. Pero lo importante no es el plan, lo importante es qué pasó en la asamblea ante 10,000 personas. 10,000 personas son muchas. Véanlo, hablamos de 7 grandes puntos. Primero, donde se centra, yo di el mensaje del marco de referencia del plan, la visión de largo plazo. Primero, combate a la corrupción, todos estamos de acuerdo, no hay duda, es el problema número 1 de México en ese entonces. Segundo, la inseguridad física y jurídica, las dos. Yo pondría primero la física, porque ahorita es un problema muy serio, pero bueno, física y jurídica. Es un país, yo creo que México, si algo lo puede descarrilar, no es el Tratado de Libre Comercio, es la inseguridad y la corrupción en la que estamos viviendo. Olvídense. Y voy a poner un ejemplo, y ahí lo pusimos. Y voy a poner el ejemplo de, solamente un ejemplo. Acapulco, en 1996, recibía 1.6 millones de turistas, con una derrama económica de 1.7 billones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. En 2016 no llegó ni a 100,000 turistas y una derrama de menos de 100 millones de dólares. Si esto le pasa a Cancún, o le pasa a Vallarta, o le pasa a Los Cabos, olvídense de la inestabilidad, olvídense, problema muy complejo. Y así pusimos el ejemplo. Tercero, la libertad como centro, la libertad para que cada quien realice el sueño que quiera, donde quiere, como quiera. Cuarto, la defensa total a la propiedad privada, y a la propiedad pública, a la propiedad social. Hubieran visto los aplausos de los 10,000 gentes. Véanlo. Estamos hablando como, estaba yo dando un mensaje de empresario. Quinto, nos desligamos totalmente de Venezuela ante la asamblea. Ahí están los aplausos, véanlos. Es muy interesante. Por supuesto hablamos de sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente, de género, de todo lo que, de la libertad religiosa, libertad de creencias, la libertad de todo, la libertad de expresión, de todo se habló. Vean las reacciones. Pero eso todavía no es lo importante. Lo importante, y así presentó cada quien su plan. El plan económico, el centro del plan económico, se los digo en 4 puntos. Primero, la reforma fiscal viene muy agresiva, pero no en el ingreso. No va a haber ni más aumentos, ni nuevos aumentos, ni más impuestos, aumentos de impuestos, ni nuevos impuestos. La verdadera reforma fiscal va a venir en el gasto. El gasto corriente es una irresponsabilidad. Nomás para darles 2 datos. En el 2006 teníamos una deuda total contra el PIB del 26-27%. Este año vamos a estar cerca del 50%. Entonces, cuando me dicen que hay variables macroeconómicas estables, es una mentira y irresponsabilidad, porque este aumento de la deuda es por el déficit que hemos tenido constante en todos los años. Entonces, eso que nos han hecho creer que estamos viviendo en un régimen de disciplina fiscal es una mentira. Por todas las razones que quieran, ahí está, y podemos abundar lo que quieran. Segundo,
Sí, tenemos muchos programas sociales. Si lo suman todo, pues no da, ya sé que no da. Pero hay una frase que solamente los extranjeros leen, los mexicanos que no quieren, no. Primero es el ahorro, después es el gasto. Tan sencillo como eso. Entonces la parte económica es bastante ortodoxa, muy similar, por eso mencioné cómo gobernó, con qué disciplina gobernó, la disciplina fiscal, cómo gobernó la Ciudad de México. Por eso hice referencia a lo anterior, al análisis. Andrés es muy consistente, tiene 15 libros, léanlos, dice lo mismo prácticamente en todos. En la parte, entonces aquí es fundamental, la parte de democracia. No va a haber reelección, no es Chávez. De hecho, está proponiendo la revocación de mandato, que hay mucha controversia, a muchos les gusta, a otros no les gusta, pues ahí lo creen, ahí está puesto. Entonces, la parte de política industrial. México no ha tenido política industrial en cuántos, 40 años. ¿Qué estamos planteando? Voy a poner un punto muy sencillo, muy sencillo. Perdón, se me olvidó otra cosa fundamental. Fundamental, otro punto que es más importante para ustedes. No vamos a presentar ningún cambio de reformas estructurales, de reformas legislativas. No vamos a proponer ninguna ley excepto la revocación de mandato y la segunda, que se le pueda juzgar al presidente en turno. Y la reforma educativa, todo lo demás se queda igual. Reforma energética, de competencia, todo se queda igual. No vamos a crear ninguna incertidumbre. Vamos a trabajar con lo que hay. Vamos a aplicar la ley, eso sí, para todos. Pero no es un problema de leyes este país, es un problema de implementarlas. Entonces, no vamos a crear confusiones ni vamos a mandar mensajes contrarios. Ahorita voy a tocar un tema de confianza un poco adelante. Entonces, ese fue el mensaje. Pero todavía de ese mensaje, perdón que me haya saltado, lo más importante fue que al bajar, nada más los aplausos, al bajar, le voy a hacer un comentario que he recibido, o muchos comentarios que he recibido desde ese día hasta ayer. Señor Romo, qué bueno que estamos todos juntos. Señor Romo, qué bueno que los empresarios no nos dejan. Señor Romo, qué bueno que defendieron la propiedad privada. Señor Romo, qué bueno que creen en la libertad. Señor Romo, qué bueno que sigan todos juntos. Esa decisión de haber hecho un grupo plural y apartidista, realmente ciudadano, fue en enero del año pasado, no es un invento político. Yo no estoy en Morena ni ahorita, 200 o 150 gentes que estamos trabajando en el plan de nación. Entonces, ahí lo pongo de referencia, eso es lo que he vivido. En diciembre se nombró el gabinete, entonces ustedes tienen toda la información del plan que se está mejorando, porque la plataforma es para mejorarlo, hay muchas cosas, es un reflejo de todos los Méxicos, no quiere decir que todo esto se va a hacer, y el gabinete, entonces ustedes ya tienen el plan y el gabinete, todo el gabinete desde diciembre, perdón. De enero a la fecha me encargó que coordináramos el plan operativo, que vamos a hacer los 180 primeros días en caso de ganar la presidencia de la República. Y en eso estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer para no defraudar? Entonces, esto espero, tenemos ya una primera versión, por supuesto que nos falta, si ganamos, es ya entrar y ya ver los detalles, y pensamos en que ustedes tengan todo para julio, a más tardar, el 80% de la visión de qué vamos a hacer y quitar todas estas dudas que hay, que correctamente hay, correctamente hay. Bueno, entonces, en eso estamos trabajando ahorita, hasta ahorita. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 30 días? Que eso es lo más importante. Y lo mencionaba Gilberto. Yo le decía el otro día al candidato, a Andrés Manuel, dije, Andrés, necesitamos cuidar el tipo de cambio. Ya no hay que ver las encuestas. Mi opinión, y eso es una opinión mía, este arroz ya se coció. O sea, esta elección ya está dada, en mi opinión. No hay forma de remontar 25 puntos o 20 puntos. Yo he estado en las ciudades, la ola que viene es imparable.
Nunca lo había visto ni con Fox, es increíble. Vean las estadísticas de todos. Y les voy a decir por qué estoy seguro. Porque si ahorita en el sureste, comparado a 2012, en el sureste hay como 25% arriba de votación de lo que tuvo. En la Ciudad de México déjenlo igual. En el Bajío está igual y arriba que los otros dos partidos. Y en el norte vamos ganando en todo. Y poco eso que no estuviéramos ganando, que fuera 25% más, nada más. Y otro dato, cuando hice giras con empresarios en el 2012, nunca asistieron más de 50, 60. En la precampaña fuimos a 30 ciudades, 30 días, juntos. Por cierto, por lo que quieran. Pero la ola es muy fuerte. Nunca antes visto. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahorita? Ahorita hoy salió en la prensa, ahorita me preguntaban varias gentes que si me he sentado con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Les digo sí, hubo un problema serio de tratamiento entre los dos grupos porque los dos tienen sus culpas.